Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio con nuestro programa. El día de hoy nos honra con su participación en este congreso el doctor Edgar Omar Reséndiz. De su vasta trayectoria daré unos rasgos representativos. Originario de Saltillo, Coahuila, egresado de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma del mismo estado, especialista en análisis numérico y optimización. Varias veces galardonado con distintas preseas por su alto desempeño académico y aportaciones a la ciencia. Ha dictado un importante número de conferencias y desarrollado investigaciones que lo han llevado a ser reconocido como investigador nacional nivel 2 en el área de las ciencias físico-matemáticas. Sus trabajos en el extranjero también resaltan de su importante labor. Cuenta en su haber con más de 33 publicaciones científicas. Demos pues la bienvenida al doctor Edgar Omar Reséndiz, quien dictará la conferencia magistral que lleva por nombre Matemáticas Industriales, algunos casos de estudio de métodos sin malla, análisis estadístico multivariable, inteligencia artificial y optimización metaheurística. Adelante, por favor, un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias al comité. ¿Sí me escuchan? Que se me desconecta el micrófono. Lo escuchamos perfecto, doctor. Perfecto. Pues muchas gracias por la invitación al comité organizador y vamos a dar comienzo. Espero que les sea de su agrado. La idea que tengo es platicarles, obviamente yo soy matemático de formación, entonces pues andando por Alemania en mi formación de posgrado, pues me topo o me interesa más bien lo que es la matemática realmente aplicada, ¿no? Entonces, lo que pienso cubrir el día de hoy, pues es platicarles un poquito sobre lo que es el concepto de la matemática industrial, o sea, cómo nació y cómo se trabaja hoy en día en Europa, particularmente en un instituto que es muy importante en este contexto. Después, algunos casos, algunas aplicaciones que utilizan métodos libres de malla hacia solución de ecuaciones parciales, son aplicaciones reales, eh, para que no piensen que va a ser aburrido o meramente matemáticas. Después, algunas aplicaciones que tienen que ver hacia el análisis de datos multivariados, algo que se llama como el sistema Hanoi Taguchi. Y después unas aplicaciones en diseño de materiales, ¿no? Ciencia de materiales y algunas selección de características usando inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bien, la matemática industrial nace con tres investigadores muy importantes, que son los que aparecen aquí. Uno de ellos, que es el pionero realmente, es Alan Tyler. Y como matemáticos, eran matemáticos teóricos, entonces ellos buscaban precisamente dejar ese trabajo que nada más es para el matemático, o así se considera, y buscar realmente aplicaciones para que los mismos estudiantes, los futuros matemáticos, pues se motivaran y la sociedad tuviera beneficio de la matemática misma, ¿no? Entonces, aquí es donde se ve un poco la diferencia entre, o se empieza a ver cuando esta gente empieza a buscar problemas reales hacia desarrollo de tecnología y ciencia, empiezan a ver cuál es la diferencia entre matemática industrial y matemática aplicada. Pudiéramos decir, bueno, pues todas las matemáticas se aplican. Sí, pero la matemática en sí siempre ha sido como dirigida por métodos, por ideas, ¿no? Entonces, cuando se van y se buscan problemas reales, surge la necesidad de generar nuevas matemáticas, ¿no? Y ahí es donde la matemática industrial empieza a crecer. ¿Por qué? Porque lo que se tiene que generar son cosas nuevas, siempre orientadas a la solución de esos problemas, ¿no? Entonces, muchas veces nos vamos a topar con que no existe un modelo en particular para poder resolver mi problema, ¿no? Entonces, sea cual sea la problemática. Pues básicamente, eso es la matemática industrial, ¿no? O sea, aquella matemática que es desarrollada con el objetivo de solucionar un problema muy en particular. Eh, Ahí se me olvida que tiene que ser con ratón, perdón. Entonces, el profesor Helmut Neunzer en Kaiserslautern, Alemania, funda en el 85 un instituto que es uno de los más importantes a nivel mundial,
que es el Instituto para Matemáticas Industriales, bajo este contexto. Entonces, pues ellos trabajan desde el análisis de datos, luego hacen modelado matemático, simulación, optimización, y entonces ya tienen un montonal de clientes, ¿no? Entonces, tienen varios departamentos de optimización, de matemáticas financieras, de procesamiento de imágenes, de lo que ustedes quieran se los van a encontrar ahí, ¿no? Entonces, nada más para que, bueno, la manera en que ellos trabajan es que, o la manera en que ellos empiezan es a través del departamento de matemáticas de la TU de Kaiserslautern, ¿no? Entonces, de ahí nació un grupo de investigación dirigido por el profesor Helmut Neunzer, y entonces ya fundan el ITBM, que es parte de la familia de los institutos Fraunhofer, así como están los Max Planck. Pues en Alemania hay dos familias, los Max Planck y los Fraunhofer, y bueno, este instituto pertenece a esa familia, y ellos empiezan a tener colaboración directa con la industria. Entonces, los clientes que tienen, nada más para que tengamos una noción ahí espero que se vea, están en letras muy chiquitas, pues, son muchos clientes, creo que ahí son 79, pues se encuentran en empresas de primer mundo como Audi, BASF, que es la química más importante a nivel mundial, Goodyear, industria del plástico, industria de pañales, industria de vidrio. Entonces, de verdad que tienen un montonal de problemas, casi siempre dirigidos hacia el diseño, ¿no? Desarrollo de problemas, diseño de tecnología para eficientar los procesos de producción, ¿no? Y sobre todo los procesos de diseño. Entonces, uno de los departamentos en particular de este instituto, que es el Departamento de Procesos de Transporte, tiene un grupo dirigido por el doctor Georg Kunert, y en ese grupo, Kunert propone en el 99 un método libre de malla que lo han estado aplicando para simular diferentes procesos. Simular con la intención de diseñar y mejorar la tecnología, ¿no? O los mismos procesos. Más adelante les voy a platicar sobre esas aplicaciones. Lo importante, lo menciono aquí porque nosotros, bueno, cuando yo regreso a México, obviamente pues yo venía de estudiar con ellos, cuando yo regreso eh, empiezo a hacer visitas aquí en Saltillo hay una empresa de fabricación de piezas de motor, cabezas de motor, y hacen vaciado de molde, llenado de moldes con metal fundido. Entonces ahí es donde veo la necesidad, este, para evitar los defectos que nacen en la solidificación cuando se va formando la pieza, veo la necesidad de generar software en México. Es un software que está en desarrollo, y precisamente por la naturaleza de la física o del fenómeno que se presenta, para poder simular correctamente el llenado de estas piezas y mejorar obviamente la calidad, pues es necesario utilizar métodos de solución de ecuaciones parciales, ¿no? Y entonces estos métodos que son versátiles, pues son los métodos libres de malla, ¿no? Entonces, esos métodos, bueno, aquí están algunas imágenes de los defectos que pudiesen presentarse. Estas obviamente pues, son otras piezas, pero también se presentan este tipo de problemas en las cabezas de motor, este, o, o bien, eh, dentro de la solución de ecuaciones parciales tenemos lo que comúnmente casi todos conocen, que es elemento finito, ¿no? Y entonces, a diferencia del elemento finito, están los libres de malla, en donde precisamente ya no se necesita un mallado para poder representar la geometría en donde queremos solucionar nuestro problema. Esta es una pieza simplemente para ejemplificar. Nada más nos interesan los puntitos distribuidos de manera inteligente en todo el dominio, y entonces ahí poder resolver nuestro problema físico. Llámese mecánica de sólidos, mecánica de fluidos, eh, ecuaciones de electromagnetismo, transferencia de calor, transferencia de masa, ¿no? Entonces, bien, dentro de estos métodos libres de malla, pues lo que se necesita simplemente es una ecuación, es una función kernel, que lo que me va a servir esta función es que, centrada en un punto, va a utilizar el valor de los puntos vecinos para poder encontrar el valor del punto central. Esta función, para no entrar en detalles, pues debe de cumplir varias propiedades, básicamente lo que define un kernel productor. Entonces, con estas funciones, yo puedo hacer aproximaciones a los operadores diferenciales presentes en las ecuaciones parciales que ando buscando solucionar. Existen ventajas. Las principales ventajas es que
se implementa rápidamente, no necesito una estructura o un mallado de por medio, entonces me olvido de esa parte, que luego estar en problemas complejos, estar haciendo un remallado es caro, computacionalmente hablando, y bueno, es complejo, ¿no? Tiene desventajas, y la principal desventaja es que el tratamiento de las condiciones de frontera en un problema de la mecánica continua, pues es complicado con este tipo de métodos. De hecho, el primer método se le conoce como SPH, y a partir de ahí se generan muchos métodos, ¿no? Este SPH nace en problemas de astrofísica. Por eso es que, como ahí no hay problemas en las condiciones de frontera, bueno, casi no se definen, pues no era necesario diseñar un método con esas propiedades, ¿no? Entonces, el SPH se ha aplicado en muchos problemas. Estos son ejemplos de algunas simulaciones, de hecho, en vaciado de metal fundido en algunas piezas de monobloc, eh, para simular cómo se comporta el fluido en estas ranuras de los neumáticos, y en los mezcladores o los mixers, para aquellos que hacen química o mezclan componentes en materiales, ¿no? Entonces, sí se ha utilizado, pero se tienen que hacer artificios para poder implementarlo correctamente. Se ha utilizado últimamente en procesamiento en soldadura, para modelar el charco de soldadura. Es un fenómeno bastante complejo por lo que implica, ¿no? Implica calor, implica transferencia de calor, solidificación, cambios de fase. Entonces, la física de verdad que no es nada sencilla. Déjenme les comento, usar elemento finito en este tipo de problemas no es viable, ¿no? ¿Por qué? Porque la geometría es muy cambiante. Entonces, existen métodos, de estos métodos libres de malla, existen los métodos, su forma débil y su forma fuerte. La forma débil son aquellos que trabajan con las ecuaciones integrales, al igual que elemento finito. Entonces se dice que realmente no son libres de malla. Solo aquellos que trabajan con las formas clásicas de las ecuaciones son realmente libres de malla, y nos olvidamos de cuadraturas numéricas, ¿no? Entonces, el método con el que nosotros trabajamos es el método de Kuhner, desarrollado en el ITDM. Básicamente es una idea muy sencilla. Espero que en la audiencia haya matemáticos o gente que le interese la matemática, entonces por eso es que pongo este contenido. Lo voy a describir muy rápido. Básicamente lo que hace es que toma una función con cierto soporte y considera los puntos vecinos que caen dentro del soporte de la función, y hace una expansión de Taylor. Esta expansión de Taylor pues la aprendimos allá en primeros años de ingeniería o de licenciatura, y entonces en base a eso pues se puede hacer una expansión general, un conjunto de ecuaciones lineales que toma esta forma, y lo que andamos buscando precisamente pues es la aproximación a los coeficientes de la expansión de Taylor, que son las derivadas en el punto de interés, en el punto donde estoy parado. Eh, Eso nos lleva a, ya para buscar el punto de interés, pues equivale a resolver una ecuación cuadrática, que es lo que tengo aquí, y al solucionarlo, pues esto no es más que solución por mínimos cuadrados ponderados. Entonces tendríamos que calcular este tipo de cosas, ¿no? Trabajando con estas expresiones, déjenme les comento, esto se hace para cada punto. Entonces, si lo hiciéramos para cada punto, pues se vuelve bastante caro. Entonces, para generar un sistema completo para todos los nodos de interés, pues se trabaja ya con una ecuación diferencial en particular. Tomo aquí una elíptica en general. Entonces, implementando esta idea para esta elíptica, se obtienen este tipo de discretización, y finalmente se puede trabajar, les digo, hay que resolver esta cosa que está aquí, y entonces, trabajando con este lado derecho que está por acá, trabajando con la inversa y con el lado derecho de la ecuación, podemos simplificar las cosas. ¿Esto para qué? Para llegar a una expansión general y poder, esto que tengo aquí es nada más para un punto, ¿no? Entonces, si yo logro generalizar esto para todos los puntos, entonces puedo llegar a una expresión, vaya, de la redundancia, general, que sea válida para todos los nodos, y esto me permite armar un sistema SPAR que, al solucionarlo como un sistema de ecuaciones lineales, como lo conocemos todo, a través de métodos iterativos para sistemas lineales, pues entonces ya encuentro simplemente
que ando buscando, ¿no? Puede ser temperatura, puede ser densidad, puede ser velocidad de flujo, deformación y demás, ¿no? Entonces, esa es la idea muy, muy fácil. Obviamente está muy rápido, pero bueno, ahí van a estar los detalles y si a alguien le interesa me puede contactar. Entonces, ahora sí vamos a las aplicaciones. El método es muy sencillo y es muy bonito para implementar las condiciones de frontera. Entonces, uno de los primeros grupos de colaboradores con los que he estado trabajando, pues es obviamente el líder de este grupo en el ITBM, la doctora Irma, que es directora del Centro de Investigación en Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila, y el doctor Félix, quien fue estudiante de maestría y doctorado mío, o bajo mi dirección. Ahorita son ellos SNI 1, y entonces con ellos hemos trabajado aplicaciones de transferencia de calor en tercera dimensión. Todo esto ya está publicado, simplemente para validar el comportamiento de los perfiles de temperatura. Hemos resuelto soldadura en 2 dimensiones, obviamente la simulación de transferencia de calor, ¿sí? Tanto en caso estacionario como no estacionario, la hemos comparado con elemento finito y hemos encontrado un muy buen comportamiento, ¿no? Esto simplemente ha sido para validar. Después ya hemos pasado a considerar ecuaciones de Navier-Stokes en su forma lagrangiana para modelar ahora sí el flujo con frontera libre en un proceso de llenado. Este es el método numérico que hemos estado utilizando, es un método de Chorin de primer orden, que es un método de proyección para encontrar la velocidad y la presión del flujo. Entonces el primer problemita pues es el problema de prueba, que es la represa. Esto es flujo, estas son paredes. Entonces lo que hacemos es aquí debería de haber videos. Creo que no está. No saben por qué. A ver, por ahí no saben por qué no se activa el video. Estos son videos. ¿Cómo le hago para que activar el video aquí? A ver si el host, no hay manera de activar los videos que están en la presentación. No, no podemos controlar el video desde aquí, doctor. Ah, ok, pues qué Si lástima. gusta, le Sí, cedemos el control para que proyecte usted desde PowerPoint. Y pues sí, ahí sí, por favor. se- Ahí está, ¿no? ¿Sí están viendo el video? sí, sí Perfecto. lo vemos. Entonces, perdón. Ok, ya que resolvimos este problema, es el primer problema de prueba para saber si nos funciona bien el método. Ya corroboramos que sí, y entonces pasamos a resolver dos moldes. Bueno, el mismo molde con 2 configuraciones diferentes, un fluido muy viscoso y el otro menos viscoso, y tiene mejor comportamiento que muchos otros métodos, ¿no? Entonces, esto ya está publicado. eh, Después pasamos a 3D, y déjenme les comento que esto en México no se hace, ¿no? Que me atrevo a decir que somos los primeros en hacer este tipo de cosas, y bueno, pues ahí vamos, ¿no? Poco a poco. Esto es trabajo doctoral de mi ex estudiante, que ahorita ya es un investigador independiente, pero seguimos trabajando en esto. Entonces tomamos varias geometrías. Esta es una bomba de una parte mecánica. eh, y después, bueno, esto es simplemente el llenado con fluido, ¿no? O sea, todavía en la vida real pues tenemos llenado con fluido térmico y además tenemos solidificación. Entonces son varias ecuaciones acopladas. Entonces, yendo hacia el modelado de flujo térmico, pues habría que acoplarle la ecuación de calor, ¿no? Que es la que aparece por ahí. Acopladas estas dos cosas con sus condiciones de frontera correctamente y enfriamiento por convección, y extendiendo el método numérico correspondiente, pues llegamos a hacer la simulación de un llenado con flujo térmico y enfriándose de manera natural, ¿no? Por convección natural. Este es otro molde. Si observan, este llenado todavía tiene huecos, ¿no? Se forman huecos. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que nada más se enfría el fluido. Todavía no hay solidificación. Si nosotros queremos modelar solidificación, entonces las propiedades térmicas del flujo se tienen que ser modeladas a partir de modelos dependientes de la temperatura, ¿no?
Entonces, eso lo hicimos considerando este tipo de modelos, funciones a pedazos, y entonces, ahora sí, el flujo ya tiene solidificación, deja de tener huecos, ¿no? Ya se va endureciendo, se va solidificando, y entonces, al parecer, tiene un comportamiento correcto según la configuración que tenemos. Entonces, el desempeño de este tipo de simulaciones es muy bueno, ¿no? Y déjenme les digo, esto es algo que el ITBM le ha interesado porque ellos no tienen este tipo de problemas, no tienen otros, pero no esto, ¿no? Entonces les ha interesado colaborar en esto. Bien, también lo hemos aplicado últimamente a simular fenómenos de mecánica de sólidos, de formaciones lineales, elasticidad lineal, y bueno, es la solución de las ecuaciones de Navier-Cauchy en 2 dimensiones. Y vamos al problema benchmark, el de prueba, que es el cantilever. Ahí está la configuración, las condiciones de frontera correspondientes, y entonces ya solucionamos y nuevamente pues obtenemos resultados bastante buenos y computacionalmente mejores que algunos otros métodos libres de malla. ¿Qué ventaja tiene? Como lo dije desde un principio, el tratamiento de las fronteras es de una manera muy natural y muy simple, sin necesidad de muchos artificios, ¿no? Esto es simplemente la distribución de estrés de otras geometrías, y esto recientemente lo acabamos de publicar en agosto de este año, ¿no? Hace mes y medio. Y bien, esas son aplicaciones que tenemos y que hemos estado trabajando nosotros. Las aplicaciones que tiene el ITBM pues son de más envergadura, por ejemplo en el llenado de tanques de gasolina, el inflado de bolsas de aire para simular crashing, ¿no? El llenado, el paso de un vehículo en un banco de agua para el diseño de carrocerías, ¿no? Y el flujo de doble fase en el caso del último carrito deportivo, en donde se supone que es lluvia, ¿no? Entonces, este tipo de simulaciones, pues ellos ya tienen, de hecho ya diseñaron su software, tienen años trabajando, con el diseño de este software, ¿sí? Bien, eso es en cuanto a libres de malla. Eh, Ahora, con respecto al diseño de materiales, ya voy a brincar ahora con respecto a otros temas. Esto era ecuaciones diferenciales parciales, métodos numéricos, ¿no? y aplicaciones. Ahora les voy a platicar una aplicación reciente que hemos trabajado con el doctor Gerardo, quien es investigador del Instituto de Saltillo, el Ministerio de Saltillo, es un colega, buen amigo mío, y la doctora Patricia Sheila. Ellos son egresados del CIMBESTAF Saltillo, y este es un proyecto también en colaboración Gerardo tiene colaboración con el director del instituto, el doctor Salina, y ellos traen un proyecto de diseño de aceros avanzado. Entonces, tienen varias propiedades que quieren mejorar, y yo les proponía, bueno, ¿por qué no usamos redes neuronales en lugar de la aproximación común que es a través de diseño de experimentos para buscar esos parámetros óptimos que utilizan en su proceso, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay que recordar lo que es una red neuronal. Pues una red neuronal es un modelo, ¿no? que aproxima de manera no lineal o aproxima de manera eficiente todas las relaciones no lineales, ¿no? Creo que es el mejor aproximador a un fenómeno no lineal, en donde, bueno, hace mímica de una neurona, ¿no? Entonces tiene una capa de entrada, hay capas ocultas que tiene diferentes neurones, y cada neurón pues tiene una función de activación, ¿no? Eso se pueden definir de diferentes formas. Y lo que hace pues es resolver, cuando se entrena una red, lo que se hace es resolver un problema de mínimos cuadrados. O sea, ese es el entrenamiento. Realmente es un problema de optimización. Se busca minimizar lo que se lee, o sea, lo que se lee en los datos, la salida de los datos reales, lo que se tiene experimentalmente, y lo que se obtiene a través del entrenamiento. Entonces, mediante esta optimización, se ajustan los pesos de las funciones hasta que este error sea muy mínimo o sea pequeño, y entonces ya se dice que ya se entrenó la red, y ya puedo usar ese modelo para evaluar cualquier otra combinación de mis variables de entrada, y se supone que me debe de dar el comportamiento del proceso. Por otro lado, tengo que recordar por ahí lo que es la optimización, ¿no? Porque básicamente es lo que vamos a hacer en este proceso, en este proyecto. Y en la optimización pues tenemos monoobjetivo y multiobjetivo. El monoobjetivo pues tenemos una función, nada más tiene una sola función a minimizar con sus respectivas restricciones.
En el caso de multiobjetivo, pues tenemos varias funciones que entran en conflicto, que son las funciones objetivo, y buscamos, obviamente con sus restricciones, y buscamos un conjunto de soluciones. Aquí no nada más vamos a tener una, vamos a tener un conjunto de las cuales hay que seleccionar cuáles son las que realmente me sirven. Y para eso se necesita la experiencia del experto que está en el proceso, ¿sí? Dentro de los procesos de optimización, pues tenemos los métodos clásicos, que son aquellos que usan la información del gradiente y del hessiano y demás, que son como los gradiente conjugado, los quasi-Newton, los Broyden y demás. Y últimamente se usan mucho los metaheurísticos, aquellos basados en la mímica de la naturaleza, ¿no? Inteligencia de enjambres, aquellos algoritmos basados en la física, o los algoritmos como evolutivos, como los genéticos y algunos otros. Nosotros en particular utilizamos para este problema que les voy a platicar, optimización de ardillas voladoras, ¿no? Les daba risa a mis colegas porque pues ellos están acostumbrados a diseño de experimentos y superficie de respuesta. Entonces yo les decía, no, mira, vamos a hacer uno nuevo que salió y que tiene buenas propiedades. Se llama ardillas voladoras y entonces pues, les daba risa, ¿no? Pero son buenos algoritmos, ¿no? Dan buenas soluciones. Carecen de teoría, sí, pero si se saben usar con conciencia y con cuidado, yo creo que dan buenos resultados. Bien, el problema al que ellos estaban enfrentados era el diseño y que están trabajando todavía, es diseñar a través de tratamientos térmicos, configurar un tratamiento térmico para generar aceros avanzados, ¿sí? De alta resistencia. No me pregunten por las propiedades que si tiene martensita, que si tiene ferrita, porque ahí yo desconozco, ¿no? Los expertos son la gente del CINDESTA. Yo prácticamente les decía, a ver, ¿qué es lo que tienes de entrada? ¿Qué controlas? ¿Qué te interesa? Vamos a configurar esto y resolvemos, ¿no? Entonces ahí es donde se daba la colaboración. Y entonces lo que ellos tienen es que una lámina de acero, pues le dan un tratamiento térmico en frío, y les interesa diseñar este ciclo térmico, ¿no? Calientan la lámina a una temperatura alta durante un tiempo, la mantienen durante un buen tiempo, luego la dejan caer, la enfrían, esa es la velocidad 1 de enfriamiento, que tiene que ser rápido, luego la mantienen un cierto tiempo a otra temperatura para que la microestructura se mantenga, que es la microestructura que ellos desean tener, y luego se le da otro enfriamiento rápido para un proceso de galvanizado. Eso es básicamente lo que ellos buscan es qué velocidades, la V1 y la V2, son necesarias y cuál es el tiempo le llaman holding time, para obtener esa microestructura deseada y obtener las propiedades mecánicas que desean, ¿no? Entonces, las variables de control pues son les digo, esas dos velocidades de enfriamiento, el holding time, y las variables de respuesta, pues lo que ellos miden es algo que le llaman Ultimate Tensile Stress, el UTS, que es la resistencia máxima, y luego tienen el Yield Stress, que es el esfuerzo de cedencia, ¿no? Y por último, un porcentaje de elongación. Entonces, lo que buscan ellos es minimizar ese YS y maximizar el UTS y el porcentaje de elongación en ciertos rangos, ¿sí? Entonces, ellos iniciaban, ya tenían ahí algo de experimentación, inician con unas medidas ahí, son 17 mediciones que ya tenían, y en base a eso, bueno, con esa información se configura una red neuronal eh, que tiene 2 capas con 9 neurones, y ya que logramos entrenarla y verificar que efectivamente era un buen modelo para reproducir el comportamiento, entonces ya se define este problemita de minimización en multiobjetivo, en donde tenemos 3 funciones objetivo para 3 variables, ¿no? Bien, para este problema les digo, implementamos un método nuevo de metaheurístico de enjambre de ardillas voladoras y obtuvimos un frente de Pareto. Y aquí es donde entra la expertise de la gente de metalurgia, porque de todo ese conjunto de soluciones, ellos seleccionaron estas 3 soluciones para validar experimentalmente. Una vez que validaron experimentalmente, a pesar de que la elongación tiene un error del 20%, bueno, del 17%, les dio muy buenos resultados en la práctica, ¿no?
no me preguntan a mí qué onda en la práctica porque ellos son, ahí sí que ellos son los expertos en la parte de que si la microestructura y demás, ¿no? Pero bueno, quedaron contentos porque sí efectivamente les dio muy buenas soluciones para la configuración del proceso térmico del tratamiento y obviamente de manera óptima, ¿no? O sea, aquí sí se hace optimización. Cuando se hace superficie de respuesta, sí se puede hacer optimización, pero la superficie de respuesta tiene sus desventajas, ¿no? Pues un modelo cuadrático y bueno, en fin. Ok, existe otra, eso es en cuanto a diseño de materiales, existe otra metodología que les comento, se llama Mahalanobis-Taguchi, el sistema Mahalanobis-Taguchi, que a mí me ha gustado mucho y esto es en la parte, lo he usado mucho con mis estudiantes en el posgrado de ingeniería industrial, y bueno, ellos son los colaboradores con los que hemos estado trabajando. Hemos publicado varios artículos ahí en este contexto. El doctor Navarro, ellos están en el Centro de Investigación en Matemáticas. Ellas dos, Yadira y Cecilia, son colegas del Departamento de Ingeniería del TEC de Saltillo. Pero hemos estado generando varios artículos ahí, varias aplicaciones en donde, bueno, el sistema Mahalanobis-Taguchi consta de 4 etapas, son muy sencillas. A mí me gusta porque es muy versátil. Y, o sea, nada más que se necesita construir una medida de escala del conjunto de datos que tengas, no importa, prácticamente no importa el problema en el que estés trabajando, siempre y cuando sea multivariado. En la segunda etapa se hace una validación de ese conjunto de datos, de que tu medida de escala esté bien hecha. Y luego se hace un screening. Aquí en el screening, que es básicamente detectar las variables de impacto importantes, es donde le hemos estado metiendo mano, ¿no? Y finalmente, pues se hace la etapa final, que ya es muy práctico, es el diagnóstico futuro, ¿no? Entonces, yendo a la etapa 1-2, lo que hacemos es que con la distancia de Mahalanobis se calculan del conjunto de variables saludables. O sea, yo tengo un proceso, mido, eh, a ver, ¿sí me escuchan los demás? Porque dicen que no escuchan. Sí, sí lo escuchamos, doctor. Ok, perfecto. Perdón. Entonces, una vez que tenemos las medidas las medidas del proceso, obviamente van a haber medidas que están dentro de controles que son saludables y ahí va a haber otras medidas que corresponden a aquellos productos fuera de especificación, que son las no saludables. Normalmente tenemos más saludables que no saludables. Entonces, aquí es donde a través de la distancia de Mahalanobis se genera una escala de medida, ¿no? Un espacio de Mahalanobis. En base a eso, eh, la etapa 3 y etapa 4, en el MTS estándar, se hace a través de arreglos ortogonales y a través de la signal to noise, la función signal to noise, ¿no? Para detectar las variables de impacto. Esa parte ha sido muy criticada porque realmente no es óptima. O sea, sí detecta las variables de impacto, pero no de todas las combinaciones posibles. Entonces, una manera más eficiente de hacerlas a través de un problema de combinatoria, de medir el error de misclasificación cuando una parte se, clasifica, una parte buena se clasifica como mala y viceversa. Entonces, esa parte se puede medir a través de esta función y si se optimiza, que es un problema de combinatoria, de selección de variables, entonces estaríamos seleccionando las variables de impacto de manera óptima. Nosotros hemos aplicado esto a diferentes problemas, a diferentes procesos, como es en la inyección de plástico para una industria de sector automotriz, en la inyección de espuma para los respaldos de los asientos de coche, en la soldadura para las piezas de los respaldos de los coches y en el control dimensional de cabezas de motor. Estas son más o menos las variables que entran en juego. Déjenme les digo, esta versión del MTS es más versátil porque permite trabajar con muchas variables, a diferencia de la versión original, en donde los arreglos ortogonales pues tienen su limitante porque si tenemos muchas variables, pues ahí te encargo los arreglos ortogonales que tienes que construir. Entonces, es mejor esta parte, ¿no? Bueno, el proceso de soldadura están las variables y en el proceso de inyección. Entonces, hemos detectado, les digo, de esto hay artículos ya publicados, hemos detectado de manera eficiente las variables reales de impacto y pasado ya a la gente interesada, pues así, bueno, ahí está ya tus variables de impacto, de esta manera puedes hacer un control más eficiente, ¿no?
Perdón. Bien, pensando en que la optimización de este tipo de cosas, o sea, la detección de variables, a veces es un poco complicada, eh, hemos propuesto que en lugar de usar una distancia de Mahalanobis, se utilice un clasificador de reconocimiento de patrones o de inteligencia artificial, ¿no? Lo que le llaman Feature Selection. Y esta herramienta que se llama Support Vector Data Description, pues es un clasificador bastante bueno que lo hemos incorporado a esta etapa en el MTS. Pues básicamente lo que hace el clasificador es que cuando tenemos un conjunto de puntos, eh, se buscan los vectores que generan, en este caso la elipse que contiene, o el círculo que contiene todos los valores o todos los puntos, en este caso saludables, y lo hace de manera óptima, ¿no? Entonces busca la circunferencia más bonita que engloba o que clasifica a ese conjunto de datos, ¿no? Entonces, sin embargo, si usamos el SVDD sin kernel, pues estaremos trabajando suponiendo que siempre tenemos distribuciones de alguna manera circulares, ¿no? Entonces, para buscar clasificadores más flexibles, introduce un kernel y este sería el modelo general que, que, que se utiliza, y de hecho es el que resolvemos. Nosotros optimizamos este problema dual para encontrar estos vectores de soporte que son los que van a definir la circunferencia y la clasificación de los datos. Entonces, una vez que resolvemos este problema, podemos clasificar de manera eficiente aquellas lecturas que son más saludables y aquellas lecturas que no lo son, ¿sí? Entonces, lo que hemos propuesto últimamente es que en lugar de usar la distancia de Mahalanobis para calcular este problema de misclasificación o de clasificación errónea, pues usamos un clasificador SVDD, ¿sí? Y ya resolvemos con alguna metaheurística, como por ejemplo Gomper's Binary Particle Sum Optimization, hemos usado Gravitational Search Algorithm, algunas metaheurísticas que han funcionado bastante bien. Entonces, este es el pseudocódigo del algoritmo que hemos propuesto y hemos comparado estas cuatro metodologías, que son metodologías híbridas, y efectivamente la sustitución de la Mahalanobis Distance por el SVDD es el que ha sido más eficiente en el 100% de los casos. Lo que hacemos en esta comparación es que corremos, por ejemplo, 100 veces la clasificación y siempre nos detecta el SVD las mismas variables importantes, a diferencia de los otros que sí tienen una desviación ahí importante. Bien, como trabajo futuro, creo que estoy en tiempo, ¿sí? Me quedan 5 minutitos. Como trabajo futuro, hay dos colegas que son SNI 1 ahí en el TEC de Saltillo, el doctor Osvaldo y el doctor Alonso. Ellos trabajan Osvaldo trabaja en el diseño de pastas cementantes, en el área de materiales, y Alonso trabaja en el diseño experimental de materiales de recubrimientos cerámicos para álabes de avión o para pistones de coche, para alargar la vida de las piezas de interés, ¿no? Entonces, lo que les he propuesto y lo que vamos a hacer es que aplicar este tipo de optimización con modelos de inteligencia artificial, en este caso redes neuronales o algunos otros, para encontrar los componentes los componentes que configuran la pasta cementante de una manera óptima, ¿no? Y en el caso de los recubrimientos cerámicos, hay un problema bien importante aquí porque es cómo estimar el grosor del recubrimiento. Entonces, aquí se puede utilizar optimización en altas dimensiones infinitas, donde las restricciones son las ecuaciones diferenciales parciales que gobiernan la transferencia de calor de los diferentes componentes que conforman esta microestructura, ¿no? O este componente. Entonces, aquí también existe una manera de optimizar el grosor eh, del recubrimiento cerámico. Entonces, eso es lo que estamos coqueteando y apenas vamos a hacer, pero es un hecho de que vamos a trabajar. Entonces, esto más o menos creo que hace ver un poco la colaboración o la investigación interdisciplinaria, ¿no? Entre, bueno, uno que es matemático y que trata de entenderle a los ingenieros y viceversa, porque como lo dijeron hace rato, no es fácil entenderse entre matemáticos e ingenieros, pero hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Yo creo que así debe ser, ¿no?
Y bueno, si hay estudiantes que sean de pregrado, pues yo los invito a que le echen un ojo a los posgrados que tenemos en TEC de Saltillo. Hay una maestría en ingeniería industrial, una en ciencias de los materiales que está en el PNPC y un doctorado en ingeniería, en donde este tipo de cosas pues pudieran estudiarse ahí, ¿no? O investigarse. Y bueno, es todo de mi parte. Yo les agradezco mucho su atención y pues no sé si tengan preguntas. Muchas gracias. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias. Vamos a ver si hay preguntas, por favor, en el foro. Háganme saber levantando la mano para hacerle las preguntas al doctor, abrir su micrófono y pueden hacerlas ustedes directamente. Quien desea hacer preguntas, por favor, levante la mano. Ya tenemos a una persona, Juan Alonso Menotti. Adelante, por favor. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Juan Alonso Mena aquí. Mucho gusto, doctor Edgar. Gracias por la presentación. Me pareció muy interesante. Mencionaba estos métodos meteorísticos y estas, modelajes matemáticos aplicados sobre todo a la industria automotriz. ¿Tendrá alguna otra experiencia o área de interés, además del área automotriz, en que se pueda aplicar pues todo esto que nos ha estado explicando en su ponencia? Gracias. A ver, déjame, recuerdo, sí, lo hemos hecho en la industria del vidrio, sí, solo he trabajado con gente de Pakistán, en un proceso de escurrimiento de vidrio, de vaciado, pero no lo hemos hecho con meteorística, sino más bien con una estrategia de optimización que se llama Space Mapping, es mapeo de espacio, y lo que se hace es simplificar, eso se aplica cuando tu modelo, por ejemplo, en el vidrio, tú tienes comportamientos eh, que modelas con ecuaciones altamente no lineales, ¿no? Ecuaciones parciales altamente no lineales. Entonces, cuando tú quieres optimizar el vaciado de ese tipo de procesos, eh, necesitas controlar, necesitas simplificar el modelo que estás usando. Entonces, es una optimización, así como que usas dos modelos. El modelo más exacto para modelar el fenómeno real, y luego un modelo más sencillo que es el que optimizas. Entonces, te vas acercando a través de la optimización del modelo más sencillo, ¿no? Pero no lo hemos hecho con metaheurísticos por la naturaleza de la física, ¿no?, involucrada. Pero no, las metaheurísticas realmente las puedes usar donde quieras, ¿no? Digo, donde haya optimización, problemas de optimización, no importa cuál sea el proceso. Muy bien, esa era mi participación, principalmente saber si había tenido esa experiencia o si usted tuviera algún área de interés adicional a esta, simplemente para conocer un poco más las aplicaciones. Sí, en realidad yo estoy abierto, ¿no? Y de hecho por eso me interesó participar aquí, porque yo estoy abierto a mí me gusta aprender, ¿no? Entonces, he hablado con otras personas, les he propuesto aplicarlo a corrosión, ¿no? Procesos, detectar ahí cosas en corrosión, en diseño de geles y en procesos de soldadura. En procesos de soldadura es muy aplicado, pues, para la identificación correcta de los parámetros de la soldadura, sea sea por fricción, sea por gemao, sea por láser, se aplica bastante, ¿no? Entonces, yo estoy abierto, cual sea la aplicación realmente. Sí, claro. Bueno, pues le agradezco mucho, doctor. Gracias. Sí, a ti, gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que desee hacerle alguna pregunta al doctor, por favor? Me pareció cuando estabas poniendo, me pareció ver a una pregunta que pude leer rápido. Alguien escribió
si usábamos software comercial o si diseñábamos el software o usábamos un software en particular. Creo que cuando estaba hablando de los métodos libres de Maya, los métodos de partículas. Sí, sí, alguien Para preguntó si se utiliza un software especial. Para eso les comento, esto es software de nosotros, es decir, todo está programado en lenguaje C y es de nosotros, es decir, no compramos licencia, no nada, de hecho buscamos, o sea, mi idea es buscar de alguna manera apoyo o patrocinio para desarrollar un software pues antes de que me muera, ¿no? Porque esto lleva años desarrollarlo, ¿no? Entonces, como no hay en México, esto es de nosotros, es software de casa. Y el software que les mostré que se llamaba Meshry, con aplicaciones del Instituto Fraunhofer, ellos también desarrollaron su software. O sea, no lo han comprado a alguien más, ¿no? O sea, un software como COMSOL, como SolidWorks, como ANSYS, no usamos eso. Nosotros desarrollamos nuestros propios modelos y nuestras propias implementaciones. Hay otras dos personas deseando participar. Está Carlos Merlo. Adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes, doctor. Pues le agradezco mucho su participación aquí en el Congreso. Es muy interesante lo que usted platica. Veo que realmente el concepto de lo interdisciplinario encaja perfectamente con lo que usted estudia desde el punto de vista de las matemáticas. Y bueno, veo que usted le dedica un buen tiempo en la divulgación. Tiene, bueno, la investigación, por ahí ya ha formado mucha gente, bueno, ya varios investigadores que colaboran con usted. Y bueno, en ese sentido tengo varias preguntas. La primera pregunta, así de manera muy general, bueno, yo también trabajo en un instituto tecnológico acá en el centro del país, en el Instituto Tecnológico de Iztapalapa en particular. Y así de una manera muy, ahora sí que de colega a colega de tecnológicos, me gustaría saber así de manera muy, muy general, sí, que más o menos cuántas horas por semana usted le dedica a la investigación y cuántas a las clases, más o menos para tener una idea de cuánto se trabaja para poder llegar al nivel que usted tiene. Sí, mira, inicialmente, sí, yo empecé en el 2010 a laborar en el Tec Saltillo. Inicialmente sí le dedicaba, yo llegaba a mi cubículo y era todo el día, ¿no? Todo el día, de ese día, pues a lo mejor 2 horas a preparar clase, porque pues sí nos llenan de clases, más o menos 2 horas diarias a las clases, a preparación de clases, y todo lo demás, a investigación, a programar y demás. Pero estoy hablando que estaba trabajando solo. Ahorita ya es más hacia la dirección de proyectos, hacia la dirección de como es colaboración, los proyectos normalmente yo los planteo, los dirijo y tengo mis colegas que son los que le meten mano a la máquina, ellos vienen y discutimos los resultados, algunas cosas las programo yo, pero la mayor parte del trabajo lo distribuyo. Entonces ahorita ya tengo más tiempo para escribir papers, para hacer investigación, y ya las clases como ya agarras experiencia, ya tienes las clases de posgrado, ya principalmente doy en posgrado, entonces también eso es una ayuda bastante grande porque solamente le dedico, bueno, ahorita estoy dando 4 clases de posgrado, o sea, doy 4 clases de maestría, entonces 3 horas diarias por clase, entonces ya eso lo tengo más o menos medido y controlado, ¿no? Ya llego, me siento y les he hecho el rollo ahí de 2 horas y media, ¿no? Entonces, pero en un principio sí era pesado, ya ahorita ya es menos, ya le puedo dedicar casi todo el tiempo a la investigación. Claro. Bueno, esa era una pregunta. Y la otra pregunta, así rapidito, es que, por ejemplo, ahorita aquí nosotros en nuestro tecnológico estamos implementando un biodigestor, como estamos aquí a muy pocos kilómetros de la central de abastos de Iztapalapa, pues tenemos ahora sí que un gran proveedor de que nos puede dar residuos orgánicos para poder producir algún biogás, ¿no? En particular biogás más que un biocombustible. Un parámetro que está un tanto, bueno, por la formación mía y de mis colegas, un parámetro que nos está causando cierta incertidumbre es la medición de corrosión que se puede generar por los gases que se producen, bueno, por el metano y por los otros gases que acompañan por este compuesto, ¿no? Entonces, digo, no sé si usted tenga la experiencia o sepa de algún método que se pudiera utilizar
para de cierta manera estimar o poder medir corrosión dentro de un dispositivo de estos tipos? Digo, no sé si su área de conocimiento esté de cierta manera No, relacionada con esta medición. no, experimentalmente desconozco, te soy honesto. Pero he leído por ahí que para estimar corrosión puedes usar, de hecho, inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hay maneras de hacerlo, o sea, con los datos. Sí se pudiera hacer. O bien, hay modelos empíricos o semialgebraicos, pero son más complejos, ¿no? Porque eso ya implica ecuaciones diferenciales parciales. Y si ustedes tienen acceso al software de COMSOL, te pudieras dar una idea de los modelos que se manejan para modelar la parte de corrosión. Pues, pero la estimación pudiese ser algo inteligente, ¿no? O sea, una herramienta de inteligencia artificial te puede servir. Muchísimas gracias, doctor. Sí, gracias a ti. Tenemos una siguiente participación de Rosalía JM. Adelante, Rosalía. Sí, muchas gracias. Sí, la pregunta es en el sentido de cuando estaba hablando, doctor, acerca del software que utilizan, me llama la atención y me parece muy interesante el desarrollo que han hecho, porque pues como dice es un desarrollo pues propio y creo que pues es innovador en el sentido de que pues hay muchos softwares pues comerciales y de otros lugares, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo que se tiene en este sentido? ¿Comercializar este software, publicarlo? Porque creo que sería de mucho valor Sí, para el crecimiento. sí, perdón. Efectivamente, la idea inicial, que fue lo que les llamó la atención al Instituto Fraunhofer, yo les planteé la idea. Dije, mira, dame chance de usar tu modelo, porque no, el método no es mío. Entonces hablé con Kuhner y le dije, ¿sabes qué? Mira, aquí hay fenómenos de problemas en la industria de la fundición. Digo, y tienen un software comercial que se llama Magma. Digo, pero pues no es el más eficiente. Digo, ¿por qué no usamos tu modelo, tu método, y lo acoplamos y lo modificamos para empezar a generar software hacia allá y poder en un futuro cercano venderlo? O sea, generar un software comercial, hacer una mini empresa y dar consultoría, vender la simulación, porque ese es un concepto que también se maneja, vender la simulación para que eficienticen sus procesos. Entonces, ese es el objetivo. El objetivo es, primero, lograr desarrollar simulaciones eficientes reales, y una vez que ya seamos capaces de vender algo bueno, entonces sí, ir a ofrecer la simulación, primero como venta de simulación, y después, ahora sí, si hay recursos y si hay un grupo de trabajo más grande, entonces ya buscar a tener un software propio, ahora sí con licencia y demás, ¿no? Ok, muchas gracias. Ya no tenemos más participaciones. Le cedo la palabra a la maestra Dania para que despida a nuestro ponente. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor, por su conferencia magistral. Sin duda va a enriquecer muchísimo los estudios que se están realizando, que se van a vertir también en este congreso. Pues bien, pues Bien, muchas pues gracias vamos. a ustedes. Esperamos que se haya sentido también usted muy a gusto con No, claro que nosotros. sí, claro. Muchas gracias. Que haya una certificación también. Sí, y no duden en contactarme si tienen algo interesante. Órale, esperamos a trabajar. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues vamos a otorgarle un merecido reconocimiento, doctor, por su presencia aquí en este congreso. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, de la Sección de Estudios de Posgrado de Investigación y el Comité Organizador, otorga la presente constancia al doctor Edgar Omar Reséndiz por su ponencia Matemáticas Industriales, algunos casos de estudio de métodos SIMAYA, análisis estadístico multivariable, inteligencia artificial y optimización metabolística, en el marco del cuarto Congreso Nacional de Investigación. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos profundamente su asistencia y esta charla tan amena y tan interesante. Esperamos verlo pronto.
Muchísimas gracias. Esta es su casa y sea siempre bienvenido a la UPIXA. Gracias a todos. Despedimos al doctor con un fuerte aplauso, por favor. Activamos nuestros micrófonos. Muy bien, chicos, pues los invitamos a continuar con las actividades, participar en las actividades del cuarto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria. Les deseo a los ponentes muchísimo éxito y aquí seguimos. Continuamos, por favor. Gracias, doctora. Doctora Mayra. Gracias, maestra Daniel. Continuamos en unos minutos con las ponencias técnicas, por favor.